Amén. Que el Señor nos bendiga. Los saludo en el amor del Señor a todos mis hermanos de la segunda de San Miguel. Un gran abrazo y espero que estén teniendo una bonita semana. Hoy me tocó de nuevo la bendición de poder estar a cargo de esta palabra o devocional de día martes mientras seguimos congregándonos de manera virtual. Y es por eso que lo voy a invitar, como siempre, a que vaya a buscar su Biblia para que busque el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, versículo 9 al 11. Hechos de los Apóstoles, después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y antes del libro de Romanos. Si usted lo ha encontrado, leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Que Dios bendiga su palabra. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una especie de transición entre los 4 evangelios que nos presentan la vida de Jesucristo y las demás cartas que ya los apóstoles envían a una iglesia constituida o que se constituye en diversas partes de el mundo conocido, el mundo antiguo, y nos cuenta la historia del desarrollo de la iglesia en sus primeros inicios, de la iglesia primitiva, cuando recién comienza a expandirse el evangelio, como decíamos, por el mundo antiguo, generalmente por el Asia Menor y todo lo que comprende el Imperio Romano. Este es escrito por Lucas, quien lo escribe a continuación o como una continuación de su evangelio. En el primer versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús llega al final de su ministerio. Ese vendría siendo, o podríamos decir, es su último día en la tierra, si lo podríamos ver humanamente. Es el último día en que Jesús va a estar con sus discípulos, y en ese último momento el Señor, como nos muestra Mateo, nos le da a sus discípulos una misión titánica, la que es llevar el evangelio por todo el mundo hasta los últimos rincones, y el Señor sabiendo que hasta los lugares que ni siquiera los apóstoles conocen que existen. Como le dije en Mateo, si usted busca Mateo 28, del 19 al 20, dice Jesús, hablándole a sus apóstoles en la ascensión, les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Esto es lo que se conoce generalmente, si usted va a ver el título que tiene esta parte de los evangelios o esta parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, es llamado la Gran Comisión. La Gran Comisión fue otorgada a los apóstoles que iban a formar posteriormente esta iglesia que conocemos en la actualidad. Sabemos que el libro de Hechos es un libro histórico, por lo tanto no existen o no poseen doctrinas o dogmas de la iglesia, pero sí evidentemente podemos rescatar una infinidad de ejemplos que el libro nos otorga acerca de los primeros cristianos, de los desarrollos de las primeras iglesias. Este libro nos habla en resumidas cuentas de los errores de la iglesia primitiva, de las penas de la iglesia primitiva, de los problemas, pero también de sus victorias y de la obra que el Espíritu Santo hizo con la iglesia primitiva. Por tanto, lo invito a que podamos estudiar o analizar o sacar distintas conclusiones que estos 2 versículos o 3 versículos que leímos hoy nos pueden dar para aplicar a nuestras vidas. Y esto lo he separado en 4 puntos. Primero, podemos llamar a una primera parte de este mensaje: Dios siempre
con ojos espirituales. Al contrario de esto, podemos decir que el hombre siempre con ojos terrenales. Podemos también dividirlo en una exhortación a la acción. Y por último, podemos decir que este punto de la certeza de la segunda venida de Jesús. Dios siempre con los ojos espirituales. ¿Por qué digo Dios siempre con los ojos espirituales o con ojos espirituales? Hemos leído, como le dije, tan solo 3 versículos de esta primera parte del libro de Hechos, pero anteriormente en los versículos que anteceden al libro de Hechos, y como lo vimos en Mateo, en los versículos anteriores o en los episodios que la Biblia nos relata, Jesús le explica a sus discípulos que Él debe dejarlos, no porque quiera irse, si podemos decir desde un punto de vista humano, físicamente, desde este mundo y dejar a sus discípulos, sino que porque Él sabe que Él salga de este mundo, que la presencia o la figura de Jesús salga de este mundo es una bendición para ellos. ¿Por qué? Porque al salir Jesús como el Mesías de este mundo, el Padre enviaría al Espíritu Santo en Pentecostés, y el Espíritu Santo es quien guiaría a la iglesia en esta misión titánica de la Gran Comisión, como hablábamos anteriormente. ¿Y por qué digo que Jesús siempre con ojos espirituales, o Dios siempre con ojos espirituales? Porque Jesús en su ministerio siempre siguió la voluntad del Padre. Esta voluntad sometida voluntariamente a este plan perfecto de salvación estuvo siempre, o siempre fue la prioridad de Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Lo vemos cuando anduvo en el desierto, fue tentado, pero Él no cedió. Cuando Pedro le pidió que no muriese y que no sufriera todos estos tormentos que Jesús profetizaba, el Señor le dice: aléjate de mí, Satanás. Cuando está orando al Padre en Getsemaní, Él siempre pide que la voluntad del Padre se haga por sobre esta voluntad, si podríamos decir, de su naturaleza humana. Es decir, Jesucristo tuvo siempre unos ojos espirituales, siempre tuvo una vista espiritual y siempre tuvo un propósito espiritual. Siempre su propósito estaba en qué, en cumplir la voluntad perfecta de este plan de salvación. Su mente, si pudiéramos humanizarla, siempre estuvo en eso, en cumplir en su meta, a que vino a darnos salvación a través de este plan perfecto. ¿Y qué es lo que quería hacer y qué es lo que hizo? Justamente eso, la voluntad perfecta de Dios para con la humanidad. Este plan divino debía cumplirse sí o sí. Al contrario de esto, como le dije, el hombre siempre con ojos terrenales. Al contrario de Dios, de la mente de Dios o de la mente de Jesucristo, el hombre siempre está posado en las cosas que ve. Siempre su mente y sus ojos están en las cosas que él puede ver, en las cosas que puede tocar, como Tomás, que no creía que el Señor había resucitado y que solo iba a creer si lo podía tocar o si lo podía meter sus manos a sus llagas. Pero el Espíritu Santo, hermanos, viene a cambiar esta mentalidad en los hombres y especialmente en los corazones de los hombres a través de la transformación de este Espíritu Santo. Y usted lo puede ver en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, como cuando Jesús estaba ascendiendo, le preguntan no cosas espirituales, sino que le preguntan: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El hombre había visto al Señor resucitar, había visto anteriormente morir en una cruz, había visto 3 años y medio de ministerio, de milagros, de conversiones, de sanidades. Pero justo en ese momento, cuando el Señor había resucitado e iba a ascender al cielo y le estaba dando instrucciones espirituales, el hombre pregunta, o sus ojos están puestos en lo material, en lo terrenal, en saber si se iba a restaurar o no
el reino de Israel. Su preocupación, ¿cuál era? Lo que podía ver, lo que podía palpar, al contrario de Jesucristo, que siempre quería que la voluntad del Padre se hiciera, que Él sabía cuál era el plan perfecto y sus ojos eran espirituales. Por eso digo, Dios siempre con ojos espirituales y el hombre siempre con ojos terrenales, con solamente lo que se puede ver. Y tenemos una parte bastante especial en estos 2 versículos o 3 versículos que hemos leído, que es la aparición de hombres con vestiduras blancas, que inferimos con toda claridad que son ángeles de Dios. Es una escena bastante curiosa, ya que siempre, o desde la resurrección a esta ascensión, los ángeles aparecen para hacer que los apóstoles fijen sus ojos como el Señor lo hace, en las cosas espirituales y no en las cosas materiales. Son como una alarma del Espíritu para los apóstoles, para que fijen o centren su mirada correctamente. Como le dije, cuando aparece en el sepulcro, a las mujeres les dice: ¿por qué buscan a esta persona aquí en el sepulcro si el que estaba aquí resucitó y les había dicho que iba a resucitar? ¿Por qué lo buscan? No sé si comprende la idea a la cual quiero llegar. El Señor o el Espíritu usa a los ángeles para encarrilar lo que había dicho el Señor. Él dijo que iba a resucitar, pero la gente lo buscaba entre los muertos y les dijo que iba a resucitar. Y ahora, cuando están mirando al cielo, viendo cómo asciende el Señor, viendo cómo se pierde tal vez con cierta pena por los apóstoles, cierta incertidumbre por qué tenía que venir, aun cuando el Señor le había dicho que vendría sobre ellos el Espíritu Santo, los ángeles están ahí para encarrilar nuevamente los ojos de los hombres hacia la vista del Señor, hacia una vista espiritual. Por eso es lo que yo le llamo aquí, en este sentido, la acción de los ángeles es una exhortación a la acción, es decir, dejar de tener esta vista material, esta incertidumbre que tenían los apóstoles y ya ponerse a trabajar. Ya era hora de empezar esta misión titánica que Jesucristo había encomendado a sus apóstoles. Ya era hora de que se fueran, como les dijo el Señor, que se quedaran en Jerusalén y que oraran y esperaran la venida del Espíritu Santo para que ellos pudieran llevar a cabo toda la misión del Señor. Y qué importante es tener tal vez hoy esta mirada o esta exhortación a la acción en la iglesia actual. ¿Por qué? Porque la iglesia parece estar más centrada en crear grandes templos en los cuales la iglesia se pueda asentar y disfrutar del confort de generaciones que han sembrado el Evangelio y que ahora nosotros, sin haber hecho mucho, cosechamos, ¿no es cierto? Para los primeros pentecostales o para los primeros evangelistas, independiente de su denominación, que llegaron a nuestro país, era impensado tal vez tener incluso hasta un templo. Los primeros templos que se crearon aquí en Chile fueron creados con dinero de extranjeros que venían a Chile con el dinero de los embajadores de los países protestantes, donde hacían iglesias para ir ellos. Pero los evangelistas no tenían mayor apoyo, estaban como los apóstoles en incertidumbre, pero ellos sí estaban en acción, sí entendían que esta obra del Espíritu Santo tenía que ser realizada no por su esfuerzo, sino que por el Espíritu Santo, y que era el Espíritu Santo quien los iba a guiar en esta obra. Ya no era necesario quedarse ahí mirando al cielo y viendo qué pasa, ¿no es cierto? Viendo al Señor hasta el último cuando se fuera. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había dicho que fueran a predicar al mundo, que fueran a orar y a esperar al Espíritu Santo para llevar por el Evangelio a todas partes, y lo podemos ver en la predicación también.
¿no es cierto? ¿Cuántos hermanos de esta iglesia o de otra iglesia tienen familiares que nunca han escuchado el Evangelio? Que nunca les has predicado, ni siquiera les has dicho algo acerca del Evangelio. ¿Cuántos se conforman con ir a un punto de predicación solamente? Evangelizamos, claro. Fuimos al punto de predicación y que no se entienda mal como una crítica al punto de predicación, sino que es una crítica al que asiste al punto de predicación. El punto de predicación es un hijo de su tiempo. Es la forma más sencilla de predicación, más primitiva de predicación, y es la forma en que la predicación se esparció por el mundo. Lo mandó de dos en dos, ¿no es cierto? Y así lo hacían los evangelistas, se iban, predicaban en una esquina, predicaban en otra. Pero la Biblia también nos muestra que existen diferentes formas de evangelizar, es decir, existen diferentes formas de acción, de trabajar. El mismo Felipe fue llevado a un camino donde se encontró con el etíope y ahí le preguntó, entre tránsito y tránsito, e incluso lo bautizó. Es decir, el formalismo de una predicación, la estructura de una predicación no excluye a las otras. El Señor siempre pone oportunidades para que uno predique, para que uno accione, para que deje de mirar al cielo y se ponga a trabajar, tal vez a la familia, a conversar, tal vez a los mismos hermanos de la iglesia que muchas veces no conocen el mensaje de salvación. Los ángeles, en ese punto de esta descripción de la ascensión, están exhortando a la acción, están diciéndole, déjale el inmovilismo espiritual. Claro, está bien, se fue el Mesías, están todos los recuerdos y está la incertidumbre, pero el Mesías prometió algo y lo va a cumplir. Y eso yo creo que es el mensaje que los ángeles pueden estar en este momento, en ese momento haciendo. Fueron tal vez una atalaya que volvió en sí a los discípulos en ese momento. Y por último, como les decía, el último punto que podríamos rescatar de esta pequeña reflexión es la certeza de la segunda venida. Y creo que es lo más importante que se puede rescatar de esta descripción de la ascensión. Es un versículo en el que podemos ver la seguridad de la segunda venida. Y este está ligado con el punto anterior, como le decía. Los ángeles, ¿qué hicieron? Exhortaron a la acción a los discípulos. ¿Pero por qué exhortaron a la acción? Porque, como dice, el mismo Jesús que ascendió volvería de la misma forma. Y esta es la seguridad, o es la única seguridad, si le podría decir así, del Evangelio. Porque usted puede vivir durante su vida humana tribulación, puede vivir bonanza, puede sufrir frío, puede sufrir calor, puede sufrir hambre, pero hay algo que se va a cumplir, ciertamente. Es que el mismo Jesús que los apóstoles veían aquí ascender, ese mismo Jesús vendrá en su segunda venida. Y muchos cristianos suelen pelearse, ¿no es cierto? E incluso algunos ministerios se levantan con sus mensajes centrados en la escatología. Se levantan millones de teorías respecto del Apocalipsis, el libro de Daniel, de la segunda venida, del Mesías, que si es antes de los 7 años de la tribulación, que si es después, que si es en la mitad, que si hay arrebatamiento, que si no hay arrebatamiento, y se agarran a bibliazos respecto a todas estas teorías, pero no se centran en la única certeza del Evangelio. Es que el Jesús que prometió venir, vendrá. Y como dice uno de los pasajes de la Biblia, que en su segunda venida todo ojo le va a ver. Todos van a ser testigos de que Jesucristo va a volver en su segunda venida. Los que están muertos resucitarán y los que están vivos serán espectadores de la segunda venida del Hijo de Dios. Cuando ya no venga
a entregarse como un cordero para ser muerto como expiación de pecados, sino que vendrá como el Rey de la creación. Vendrá a poner fin al sufrimiento, vendrá a establecer su reino, nos dice la palabra. Y si usted me pregunta cuándo es, no le puedo decir. Lo único que le puedo decir es que la certeza es que el Señor viene. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, si el Señor no ha venido todavía, tal vez sea por ti, porque el Señor quiere que procedas al arrepentimiento y quiere que no te pierdas. Tal vez es un buen momento para reflexionar. ¿Por qué el Señor no viene? Tal vez aunque sabemos que no es así porque el plan perfecto es de Dios, pero tal vez te deberías hacer un examen y decir, tal vez por mí el Señor no viene. Y no tengas por tardanza su venida, sino que el Señor es fiel en cumplir su promesa. Y como te decía anteriormente, la única certeza del Evangelio es que el Señor viene. No te puedo asegurar nada más. No te puedo asegurar escatología porque existen tantas teorías que no voy a entrar en las peleas escatológicas de muchos cristianos. Pero sí te puedo decir algo, que el Señor viene, sea en el arrebatamiento, sea en su segunda venida, sea a la mitad de la tribulación, sea cuando sea, el Señor viene, y viene por ti, y viene por mí. Que el Señor bendiga esta pequeña reflexión, tal vez diferente, no tan estructurada, sino que más bien de una interpretación personal de este capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Te invito a orar para que terminemos este servicio. Padre bendito, Dios del cielo, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por poder estar nuevamente en comunión con mis hermanos en esta, Señor, reflexión o en esta análisis de tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, inspiraste a Lucas para que nos pudiera contar cómo tus primeros discípulos, Señor, seguían mirando al cielo mientras tú ya los habías mandado, Señor. Pero también nos cuenta que tú siempre, Señor, ocupas algo para que nuestra cabeza haga clic y nos pongamos a trabajar, Señor. Que sea una exhortación a la acción y un afianzamiento, Señor, de la certeza del Evangelio. Que tú vienes, Señor, y que no tardas, Señor, sino que eres fiel en el cumplimiento de tu promesa. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Te la doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, y los dejo con una alabanza